para poder tener una carrera profesional deben renunciar a esa trayectoria si lo que tienen delante es la maternidad. ¿Qué opináis? Pues que es un tema para el que han venido Carla Pitarch, que es estética y dental. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Hola, buenas tardes. Tú eres la persona ante la que cuando sonreímos nos da un poco de vergüenza. Yo al menos a mí. miro, pero no digo nada, ¿eh? Suelo callar. Tenemos que ir todos a ti. Aquí vienen todos, desde los pequeñitos hasta los mayores. Sí, ¿verdad? Los niños, ¿cuándo tenemos que llevarlos? ¿Desde pequeñitos, pequeñitos? La verdad es que menores de 1 año y sin ninguna patología. Para que se acostumbren. Es verdad, porque muchas veces tenemos miedos por esa primera experiencia que hemos tenido en algo de muy pequeñitos, ¿verdad? Y la bata blanca da como mucho miedo, entonces si tú los acostumbras y ya te conocen, es como que vas a tener que pasar por ahí. Está claro que algo te vas a hacer en la boca alguna vez. Entonces si ya te conocen, es como más sencillo. Vale, iremos, también los más grandes, los mayores. Muchísimas gracias por estar aquí, Carla. Claro, tú eres empresaria, eres profesional, eres mamá. Soy mamá. Tengo 2 nenas. Enhorabuena. A ver, yo sí que es cierto lo que dice Paola, que cuesta mucho, te pierdes cosas y bueno, pues o le dejas al papá o le dejas a los abuelos, ¿no? Y a mí personalmente me gusta mucho el trabajo, pero porque me gusta y es además fundamental. me llevo el estandarte del que comentábamos antes, ¿no? Pero de cogerlo todo con alegría, pero sí que es cierto que las nenas, igual antes que eran un poquito más pequeñas no se daban cuenta, pero cada vez te van exigiendo un poquito más. Y bueno, pues tienes que elegir. Claro. Agustina Grandara, pone Jordi, es que me la ha escrito Jordi, es Grandara. Gandara, sin la R. Perdón, Agustina Gandara, que es doula, me pone, experta en crianza y educación. Qué maravilla, ¿no? Buenas tardes. Tú tienes un trabajo de superheroína igualmente. Tengo mucho de contención hacia las madres que sienten esta culpa, un poco, que decía Carla. Antes quiero comentar que yo voy a reír tranquilamente porque... ¿Qué tal? ¿Cómo me ves? Unos dientes maravillosos. Lo pagué todo. Encima no los debes. Oye, pues ya está muy bien. Ya está. Fin. Es de las pocas españolas que puedo decir eso, de los que no están escuchando. Bueno, lo digo porque soy argentina igual, pero... Es verdad. Contengo un poco como coordinadora de una de las escuelas de Paola de la Cruz, contengo un poco a estas madres, Dino School. Nada, que vienen con esta carga de decir quiero continuar porque amo lo que hago y me dedico con pasión, pero por el otro lado tengo esta contradicción de que también quiero ser madre 100% y a full y amar y todo. Entonces, una de las cosas principales que hay que tener en cuenta es que un hijo, una hija que ve a su madre que profesionalmente hace lo que quiere y está a gusto, también es sano y también está bien. Va a haber tiempo para todo. A veces nos ponemos como la obsesión de estar todo el tiempo, ver su primer paso, ver su primer esto, ver su primer lo otro. Y la realidad es que muchas veces para poder ver todo eso y que ella también coma y tenga una casa y todo, hay que salir a trabajar. Entonces, a veces es como la culpa que nos ponemos innecesariamente. Y por el otro lado, que se queden tranquilos, que hay estas escuelas magníficas de crianza respetuosa, donde continuamos con todo el amor que hay en casa, lo brindamos en el cole. Claro, que un sitio donde dejar tranquila a tu hijo o a tu hija y sin que ese sentimiento de culpa sea tanto. Os voy a dar un aplauso que en la bienvenida os lo pongo siempre y... Gracias por estar aquí. Paola, ibas a decir. Lamentablemente, a pesar de que haya un movimiento de docentes muy conscientes que acompañan a la familia, a ese dolor por las mujeres cuando dejamos a nuestro hijo por primera vez, sí o sí hay culpa, sí o sí. O sea, el ir a trabajar y dejar a tu hijo es dolor, porque lo has parido. Ahora, socialmente, ojalá no tuviésemos que dejar a nuestros hijos y nuestras hijas en una escuela a tan temprana edad. Ojo al dato, que lo que tenemos que ver es esa no conciliación familiar. ¿Que existen? Sí, pero lo correcto sería criar, acompañar,
estar acompañada por tu madre y tu padre. A tan temprana edad, por ejemplo, la baja por maternidad y por paternidad ahora también, pero son en España 4 meses. Eso, imagínate, bueno, imagínate no, es la realidad, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Un bebé de 4 meses que lo dejas pues al cuidado de otras personas. Totalmente. Mira, hay gente que viene con esa angustia porque no acabas de quitarte el olor de ese bebé, y ese bebé necesita el calor de su madre y de su padre, y siempre nos dice, ¿no? ¿Cuándo es el momento ideal de dejar a nuestros hijos? Igual lo que voy a decir no se va a entender, pero es la realidad, porque si no, no respetamos a la infancia. Yo siempre recomendamos que sea lo más tarde posible. Claro. Otra cosa es que la exigencia laboral te lo pida, pero vamos a ser realistas. ¿Quién mejor para criar y educar a su hijo? Pues la madre o el padre, y esto tiene que ser divulgado. Que luego existen escuelas, por supuesto, el trabajo es maravilloso, cada día más consciente. No, también tenemos que elegir bien la escuela. Totalmente. Hay diferencia entre escuela y guardería. Totalmente. Tú siempre has dicho, guardería no se llama porque no guardamos. Totalmente. Siempre me has dicho de Dino School. Guardería no es porque no guardamos los niños. Te lo dijo una vez. En un armario. El otro día escuché a Paola siempre la escucha muy atentamente. Hay una cosa que estaba súper orgullosa de todos vosotros, porque el otro día gente que está aquí sentada decía acompañar en el proceso. Y decía, mira tú, cómo estamos todos conscientes. Vamos aprendiendo. Cómo ha sido muy bonito, porque lo decías tú, ese proceso de acompañamiento en el que el adulto se pone al servicio, y decía, qué bonito, es que es la búsqueda, ¿no? Poder reeducar. Sí. ¿Cuál es tu experiencia? Por ejemplo, Carla. Pues yo la verdad es que tuve bastante suerte, porque tengo gente que pudo cuidar de mis hijas, sobre todo la primera, ¿no? Porque la primera es como que te cuesta más dejarla porque vas con miedo. Y yo pude llevar a mi hija cuando cumplió 1 año. La pude dejar con la familia, pero aún así, dejándola ese primer año, tienes miedo. No, es un poco lo que decía Paola, no sabes con quién se queda, no conoces a esos profesores, va a estar ahí todo el día y si se cae, no sé, nosotros estamos siempre pendientes al 100% y de repente la dejas ahí y te sientes perdido. ¿Y qué pasa cuando dejamos a esos niños, por ejemplo, en Dino School, Agustina? Bueno, con relación a lo que decía ella, Carla, yo estoy pendiente todo el tiempo. Una de las cosas que le suceden a las familias es eso, pero ¿va a poder con tantos niños? Pero va a poder, ¿cuántas son? Es lo primero que te preguntan. ¿Y cuántos niños hay? ¿Cuántas educadoras? ¿Cuántos niños hay? ¿Qué espacio es? Dicen, entonces, pues no puede estar pendiente. ¿No? A ver, en realidad estamos pendientes, porque no todos se caen al mismo tiempo, porque no todos tienen su adaptación al mismo tiempo, y porque la realidad es que nosotras estamos cualificadas, o sea, nosotras estudiamos para esto, entonces podemos gestionar el día a día. Y con relación a no guardamos a nadie, nosotros somos una escuela infantil, nosotros enseñamos, educamos, acompañamos, acompañamos, educamos, guiamos, con lo cual los niños en todo momento están estimulados, no sobreestimulados, pero digo, tienen todos los sentidos puestos en lo que nosotros, las programaciones que hacemos, o las actividades, o los espacios diferentes que tenemos dentro de nuestras escuelas. Entonces, me parece un poco que a veces falta de conocimiento de las madres de decir, yo necesito que esté solo con ella o con él. Claro. No, podemos con todos, porque el espacio está diseñado para que se pueda con todos. Eso que decimos, porque quieras o no, la madre siempre va a sentir un poco de culpabilidad. ¿Y qué se hace? Porque la vida está montada así, la mayoría de mujeres trabajan, no tienen que trabajar. Hablábamos justamente de eso, que ser madre, ser padre es un proceso de renuncia, en muchos de los casos, a tu vida profesional y a aparcar tus proyectos y tus objetivos. Porque el mayor proyecto cuando eres madre es esa crianza y esa pequeña persona. Entonces es directamente proporcional a el objetivo de criar, ¿no? ¿Qué tiene esa madre? Pues dificultades, facilidades pocas. El entorno, nuestra sociedad no está preparada para ese proceso. Y hay que ser realistas, o sea, no estamos preparados para acompañar a día de hoy a la mujer
y digo la mujer porque es una realidad, lo siento, chicos, estamos en un proceso de vinculación y de incorporarnos a acompañar, pero la dificultad la tiene la mujer a día de hoy. Yo siempre he dicho, o como yo lo he sentido, que el primer año del bebé o de la bebé es como si todavía estuviera dentro de la barriga. Así lo sientes. Así lo sientes, sí. ¿No? Así me pasa a mí, es como si todavía necesitara mucho de la madre. Sí, bueno, verdaderamente los primeros meses ellos no son conscientes de la separación, claro. El tema de los 8 meses que tienen la angustia de la separación, recién ahí empiezan a darse cuenta que tú no eres, o sea, que no son uno, que él es un ser independiente, por eso cuando te separas mucho, empiezan a estar como mucha angustia, empiezan ay, pero si antes se quedaba bien y ahora llora mucho. Bueno, ahora es consciente de que te vas y no sabes si volvés, o sea, empiezan todas estas cosas. Entonces esas angustias, sí, los primeros meses, cuando uno dice la angustia de los 8 meses, pueden ser 7, puede ser un año, o sea, no es 8 exacto. ¿Y cómo lo haríamos? ¿A través de políticas? ¿No? ¿Qué se podría hacer, Paola, en este sentido? Pues yo creo que necesitamos más tiempo para maternar y criar, que esos permisos sean muchísimo más extensos. Como en otros países. Exacto. ¿Qué? Estamos hablando de que esos medios ponen el foco en qué nivel de desarrollo educativo y cuánta importancia tienen los niños y las niñas en una sociedad. En nuestra sociedad actual, los niños son el resultado de lo que la cadena de responsabilidad adulta, en muchos de los casos, con políticas, con familia, con desarrollo laboral, no permite que sea lo correcto, lo respetuoso, lo que nos gustaría como familia y lo que necesitan sobre encima del adulto los niños y las niñas. Alguna vez has hablado y has dicho hay que jugar con nuestros hijos, ¿no? Así conoces. Jugar con ellos cuando son pequeñitos, ¿verdad? Y es lo que ellos quieren jugar. ¿Qué pasa con el tiempo? Con el tiempo, porque estamos hablando a temprana edad cuando la mamá los deja o los dejamos para ir a trabajar, pero eso sucede siempre, ¿no? Con los niños. Les quitamos ese tiempo. A lo mejor yo digo quitamos y es por eso que se siente sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que les estás quitando tu tiempo. Nuestra sociedad no está preparada para criar. De hecho, yo hay un proceso consciente que veo y digo, ostras, es que con la primera palabra que me levanto es date prisa, no tardes, por favor corre, que no nos falte de nada, y llevas al niño a un nivel de estrés adulto. Y ellos están, sin embargo, sí. Y luego bajas del coche y dices, ¿pero qué te pasa? Mi amor, luego vas en el coche, que no te hagan una llamada, luego vas enfadado, y luego cuando te giras y el nano tiene la cabeza gacha, dices, ¿pero qué te ha pasado? Es que estoy enfadado. Si tienes la oportunidad de ser consciente y preguntarle, o darte cuenta que la cara de tu hijo de buena mañana es la que tú no aceptarías de otro adulto. Entonces, ponerse en el lugar de ese crío que tiene que vivir el estrés del adulto, yo creo que a mí no me gustaría, ¿eh? Sin embargo, depende del día, debo ser consciente porque no hay perfección, que yo lo hago. Y luego digo, hijos, lo siento, esta mañana mamá iba como loca y no se ha dado cuenta, perdonadme. No, tranquila, mamá. Y lo maravilloso de esto es la bondad que tienen los críos para decirte, no te preocupes, si yo te entiendo. Pero luego la dificultad que tenemos los adultos para disculparnos y ser conscientes de esas cosas que no hacemos. Y lo debemos hacer, correcto, disculparnos. Yo con mi hija, que tiene 3 años, y me ha sorprendido muchas veces, me dice, tranquila, mamá. Y la primera vez que me dijo así, con la manita así, digo, ostras. ¿A qué risas, eh? O sea, es que, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Jugar es una de las demandas. Yo creo que sí. Mira, me voy a poner el papel de un niño y tú pregúntame a mí. Si yo fuese un niño, le pediría a mi madre y a mi padre que jugaran más conmigo. Que tuvieran presencia, que supieran diferenciar el estar del estar presente. El escucharme, el hablarme correctamente, el no exigirme lo que no puedo hacer. Y el ser consciente de que estoy aprendiendo. Y todos esos derechos por coherencia que tienen los niños y las niñas, se los arrancamos con esta sociedad edulcorada que se olvida que ser niño o niña es un proceso de aprendizaje y que requiere de un ejemplo que le acompañe y le dé todas las posibilidades para que sea autónomo. Ese es uno de los objetivos más grandes de la crianza y la educación, autonomía. Carla,
Si hubieras tenido la oportunidad de no trabajar, ¿lo hubieras elegido y quedarte criando a tus hijas solo? Al principio sí, quizá durante los primeros meses sí. Yo soy empresaria y me tuve que ir muy pronto y creo que sí, unos cuantos meses sí, aunque también te voy a decir que con el paso del tiempo, es cierto que mis hijas son un poquito más mayores, aunque no muy mayores, 5 y 7. Ah, tienen 5 y 7, son sí, pequeñas. Son chiquitinas, pero bueno, ya son un poco más independientes, ¿no? Me doy cuenta de que el tiempo que paso con ellas es un tiempo de valor. Veo a muchas mamás que están todo el día con sus hijos. Con el móvil. Y están con el móvil y están enfadadas y están, como estaba diciendo Paola antes, todo el día con el estrés y igual no trabajan, pero el trabajo en casa es, o sea, para Tienes mí... toda la razón, ¿eh? Claro, hay mamás que yo veo, es verdad, que no trabajan, sí, pero o que a lo mejor están ahí los niños y ellas están hablando tonterías entre ellas. Perdóname, que me perdonen, pero bueno, el público ya me conoce. Y si han pienso yo, ¿no? Igual no son tonterías, pero pienso yo, digo, están ahí y los niños están como que no son conscientes de... Sí, y si han renunciado, y si están enfadadas, y si quisieron ser. Y yo quiero abrir un melón muy gordo, ¿eh? Ya verás. Ojo, lo que voy a decir, que es muy gordo. Atentos. Hay una realidad, que son las madres autónomas. Aquella que levanta la persiana, que no se puede permitir ni siquiera disfrutar de su baja maternal. Y eso es una realidad. Sí. O va a trabajar o no factura. Esa fui yo. Pero es que aquí hay mujeres sentadas que hemos hablado de esta realidad. Sí. Ni siquiera permitirte abrazarte, cuidarte, un momento para ti. O sea, es ese mecanismo de salir y decir, es que si no, no como. Reponerte físicamente. Sí. Después de un embarazo. Claro. Son cosas que deberían ser básicas, pero no están. No están. Disfrutar, conocer a tu bebé, porque el vínculo que creas cuando estás embarazada, que se mantiene durante un tiempo, eso es cierto, tú vas a querer a tu bebé antes de que nazca, pero y permitirte conocerlo o conocerla, saber cuándo le sale esa sonrisa, cómo mueve la cabecita, cuando, no sé, esas cosas te las pierdes, los primeros meses te las pierdes. Conocer el llanto, tal cual, cuando llora por hambre, cuando llora por sueño, por lo que fuere. Sí, yo lo que creo con relación a eso es que hay que ser conscientes que esta es la realidad, esta es mi realidad. Entonces, permitirse, yo tengo que salir a trabajar porque si no, no como ni yo ni mi hija, porque tengo que seguir manteniendo este techo en el cual quiero que ella viva, crezca. Entonces, si esta es mi realidad, ¿qué es lo que pasa con la otra mitad? Volvemos del trabajo, un poco lo que decía, ser conscientes del tiempo de calidad que dice ella. Yo comparto tiempo de calidad. Entonces, vos podés salir a trabajar porque tu realidad es esa y porque no querés estar adentro de tu casa todo el día con tu hija. Por ahí tú hubieses tenido más tiempo y tenías ganas de estar más meses con ella, pero luego vas a trabajar. Tú contaste que tu profesión te encanta, la amás. Entonces, claro, tu realidad es esa. Y está fenomenal. Y está perfecto también que tu hija vea una madre trabajadora que por sus propios medios consiguió todo esto, que sale a trabajar. ¿Qué pasa cuando volvés? ¿Qué pasa los fines de semana? Bueno, nos vamos a una ruta de senderismo, nos vamos a lo que fuere. Lo dije, por ejemplo, porque vamos a estar al aire libre, pero lo que cada uno quiera, quedarnos en casa, mirar una peli, jugar un juego, y esa conexión en ese momento, sean 10, 15, 20, es el que tiene que estar. Sí, porque le gusta a Carla, te gusta tu profesión, es lo que eres tú, pero también no se entiende en el tiempo en el que vivimos. Yo creo las mujeres que renuncian voluntariamente a su carrera porque lo que más les gusta es estar en su casa con sus hijos y porque pueden hacerlo. En este tiempo en el que tenemos que decir que las mujeres somos superheroínas, que somos capaces de llevar... de llevar la carrera adelante, una empresa adelante, un puesto directivo adelante y además criar. Sí. Igual está ahí bien. Ahí hemos salido perdiendo mucho, con este discurso tan feminista para mí. No, sí. No, es una realidad. Yo creo que no hablamos de feminismo, hablamos de la realidad que viven las madres en casa, con sus hijos, y qué decir de aquella que tenga que llevar para adelante a sus hijos, que no tenga soporte, que sea familia monoparental y que todo dependa de ella. Es que es una realidad. Sí. Yo creo que no es cuestión de feminismo, creo que estamos abriendo algo que está en las familias, en la calle. Y aquella que gana poco y que no le llega para dar de comer a sus hijos, es que hay muchas cosas que tenemos que poner el foco. Eso yo no considero que sea tiene que salir a trabajar, no sé, o al limpiar casas o lo que sea, porque claro, tiene que llevar.
Y ese momento obviamente no puede estar con el bebé. No, el feminismo no lo considero porque si no están sumisas y si en algún momento quieren salir de esa realidad, no tienen posibilidad alguna. Mira, yo me junto todos los días con muchos pacientes y siempre hay alguien que te dice... ¿Qué gran parte de psicología tienes tu profesión también, ¿eh? Claro, al final hablamos todos los días con mucha gente y la gente te habla y te comenta, cuenta, ¿eh? Pues como en la peluquería, igual. y hay mucha gente que te dice, te vas a arrepentir. Cuando seas mayor, tus hijas te dirán que no estuviste a su lado. Se te cae una losa. Saludamos a toda esta gente tan, vaya mensaje, tan simpática que va por la vida. Se te cae una losa encima tremenda, pero... Bueno, es que hay mucha gente muy sacan agorera. la carrera de psicología en Instagram. Sí, en Instagram. Hace veces mucho daño Instagram, ¿eh? Supongo que sí que tendrá su parte de razón, ¿eh? Bueno, te dicen Sí. eso, y entonces, ¿qué? ¿Tú qué No, dices? pues en ese momento, a ver, yo intento siempre cuando le doy un consejo a una madre primeriza, le digo, mira, haz una mezcla entre lo que quieras y puedas. Une eso, entre lo que quieras y puedas, ahí estás bien. Es que ¿quién conoce Entre lo que tu quieras y realidad? puedas. Claro. ¿Quién conoce tu realidad? ¿Quién eres tú para...? Sí, pero la gente va así por la vida, no tú te lo lo he sabes. preguntado. Sí, pero tú lo sabes, la gente Tú lo va así. sabes. Bueno, y lo sabemos todas. Cuando una va a tener un hijo, o incluso cuando ya cuando ya ha tenido el bebé, todo el mundo es Consejos, pediatra, todos todo el mundo es horrible. educador de lo que hay que hacer con los horrible. niños. Todo el mundo te dice cosas sin que le Déjame preguntes. que me equivoque, yo quiero saber qué quiere mi hijo, qué significa criar. Por eso decimos que también es un proceso de aprendizaje. ¿Esto qué significa? Esto es la radio en directo para que la audiencia lo entienda. Esto Le han me hecho un presente en directo a Me acaban a de Paola. hacer un regalo. Como Está saben buenísimo. que vengo de trabajar y no me ha dado tiempo a comer. Te han visto muy Está delgada. buenísimo. Muchas de las madres renunciamos incluso, pero también los padres, que yo soy tan de madres como de padres, renunciamos hasta comer para poder llegar a nuestros objetivos. claro. Y hay días que Ya yo lo me creo. digo, no he comido. Claro. Y qué fatal. Qué fatal. Últimamente, yo cuando me voy al restaurante, pide mi marido, piden mis hijas y yo no pido. Y mi hija me dice, mamá, ¿tú no pides? Digo, no, yo como sobras. Y es una realidad, es como muy de madres, ¿no? Comer sobras. Sí, sí. Me pasa, Digo, o que ya te me pasa siempre. No, o que ya en tu mente dices, están todos bien, y entonces, que es la cuidadora, ¿no? Que de eso también lo podemos poner encima de la mesa. Nos lo llevamos, nos lo llevamos. La cuidadora, ¿no? La mujer que tiene eso de cuidadora de los demás. Totalmente. Sí, es como un lenguaje del amor, ¿no? El mío, por ejemplo, yo lo tengo súper claro. Yo soy de cuidar, de dar, de apapacho. Mi lenguaje del amor es, además, soy muy verbal. Entonces hay madres que somos muy de cuidar. Estoy tentada entre abrir el bocadillo, que no tenéis idea cómo huele, ¿eh? Sí, la verdad está muy bueno. Servilletas, que traigan servilletas, ¿no? ¿Te lo Servilletas. vas a comer aquí? Sí, se lo va a Claro, comer es la mientras estamos radio en hablando. directo, Es la aquí radio en tienes ahí directo. galletas. Claro, tenemos Esto galletas, es tenemos de- café. Hay que aprovechar el tiempo. Tenemos de todo, Totalmente. correcto. ¿Y tú cómo lo ves, Jordi? No, yo quería preguntaros, en todo esto que estamos hablando, desde un enfoque evidentemente maternal, ¿qué papel juega el padre? La Acompañar. figura paterna. Sí, la palabra es acompañar. Eso se queda muy corto, ¿no? Perdón. No, se queda muy corto con relación a las madres, es verdad, pero el rol que cumple como padre, como acompañante de la madre que está gestando, que está dando a luz, o como qué. No, Padre y madre tienen que ir a la par. O sea, hemos parido, lo hemos hecho y aquí esa es la base, la de estar a la par. Es que la crianza y la educación no puede recaer solo sobre la madre. Y por Claro. eso hay generaciones de crianza más consciente en el que padre y madre se involucran de la misma manera. Entonces, ¿es más mío que tuyo? No, es nuestro. Es nuestro. Nos toca, lo hemos elegido. Esto es un proyecto compartido. Pero yo creo que ahora es así, ¿no? Yo no voy a poner ninguna pega. Mi marido se ha portado súper bien en la crianza de mis hijas. Claro. Súper bien. Sí, pero Se no por los involucran casos, mucho. no por los casos personales, sino tú, por ejemplo, que estás Sí. en la escuela, igual papá que mamá, ¿no? Exactamente igual. Vienen a las reuniones los dos, Claro. las adaptaciones la mayoría son con los padres porque los primeros 4 meses por el tema de la lactancia lo tienen, Lo sí o sí tienen con los la dos, madre, claro. con lo cual después los otros 4 cuando ya se hace la incorporación de los alimentos o de que empiece con la escuela, los padres ahí están súper involucrados.
Sí, con relación a la crianza, sí. Yo creo que no hay ningún principio rector que diga que la crianza es más de la madre que del padre. Tiene que ser un proceso de equidad. Habladme, en este caso, como estábamos hablando antes, en ese primer año de vida o en los 6 primeros meses de vida, por ejemplo, a los 4 meses se acaba en España la baja. ¿Es lo mismo, lo reconforta también al bebé estar con el padre? Totalmente. Totalmente. Es un punto de referencia. El olor, la voz, ¿con quién mejor que con papá o con mamá? O sea, totalmente. Ya digo, estirad lo que más podáis para llevarlos a la escuela y luego elegid una escuela consciente que os acompañe. Pero de naturaleza, la crianza es para papá y mamá. Ojalá seamos tan avanzados socialmente para llegar a ello. Hablabas, Paola, y por lo que tú conoces también de otros países, que aquí no estamos preparados. Hablabas también, más allá del enfoque social, de las condiciones, de la duración de la baja. No sé, ¿qué países funcionan de otra manera o son un mejor ejemplo que Pues nosotros? Mira, los países escandinavos te llegan a pagar hasta el 100% y tú tienes hasta 1 año y medio de tu hijo y luego eliges, pero no te bajan la cantidad económica por la que tú cotizaste. El proceso de acompañamiento es real, consciente, o sea, es una sociedad preparada para que puedas ser madre o padre. Y ahí, por ejemplo, en Latinoamérica, una de las cosas que me impactó cuando visité una colonia en el Amazonas es esa imposibilidad de separar al nano hasta los 3 años de la madre o el padre. Que ya no estamos hablando de quién te facilita que cobres, estamos hablando de la conciencia sobre ese acompañamiento al niño o a la niña. Entonces yo creo que más allá de las políticas que necesitamos, que son evidentes, requerimos una conciencia sobre lo que significa separar a un niño o una niña de su padre y su madre. Que luego la sociedad prepara espacios donde pueda ser posible, pero uno de los dolores más grandes es ver que le tienes que contar a una madre que su hijo dio los primeros pasos en la escuela. Y parece bonito, porque la escuela es un lugar maravilloso. Ostras, sí, claro. Pero tú le tienes que contar a veces que ha dicho su primera palabra, que ya come solo, que duerme, que camina. Y eso, aunque no os lo creáis, yo no consigo superarlo. De hecho, yo prefiero no decirlo. Caminó. Me lo perdí. Y es que me perdí que mi hijo diera sus primeros pasos. ¿Por qué? Porque trabajar y criar es un proceso de renuncia. O dejo de trabajar o crío. Y luego ya, pues vamos haciendo lo que podemos. ¿Y eso cómo se explica y cómo se dice? ¿Eso que está diciendo Agustina? Sí, es duro, pero bueno. Pero sucede, claro. Sí, sucede. Sucede cosas que... Lo de dormir, por ejemplo. Durmió genial en la cunita sus primeros días. Ay, no te puedo creer, acá durmió bien. Y por ahí los invitás si pueden venir a media mañana o si quieren venir a pasar la tarde. Nosotros la realidad es que como es una escuela abierta, tratamos de que vengan. Si notamos que van a hacer sus primeros pasos o lo que fuere, ya en 2 años por ahí no, pero el primer año sí tratamos de que si están cerca a caminar o los primeros días que lo dejan y ay, ¿cómo duerme? Porque veo que acá duermen con luz, en mi casa tengo que bajar todo oscuras. Y digo, sí, no, acá duermen tranquilamente. Si sales más tempranito del trabajo, vente, y entonces invitamos siempre a que pasen y lo vean. Tratamos de que no sea tan... Sí, caminó, sí, o sea, de que sean parte de que si esto lo vamos a vivir aquí en la escuela, bueno, por lo menos ven y si tú puedes salir un ratito antes, vienes y estás aquí. Lo malo es no poder ir, ¿no? Como lo que estábamos diciendo, lo malo es no poder ir. Si tú trabajas de 8 a 8, pues no, es imposible. Es que si lo piensas es una barbaridad, porque con un bebé tan pequeño y trabajar de 8 a 8, es que no estás con el bebé. No. No estás. Estás los fines de semana. Yo cuando tuve a la segunda, abrí la segunda empresa. ¡Hala! Y sí, a tope, venga. Y estaba embarazada. Y en ese momento yo me iba de mi casa a las 7:30, 8 de la mañana y volvía a las 9:30 o a las 10. O sea que no veía a mis hijas hasta los fines de semana. Porque cuando antes de parir se le acumuló la faena, entonces parió y tenía que remontar.
Por ponerlo. Por ponerlo, ¿no? Por ponerlo un poco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero sí, no sé, es difícil, pero sí, hay que elegir, hay que llevar el estandarte aquel de la alegría que decíamos antes y pensar que lo que estás haciendo lo estás haciendo por ellos o por ellas, ¿sabes? Y que estoy trabajando, ganando dinero para ellos. Claro, y lo que comentábamos antes, que estás dejando algo, que al final esa huella va a quedar grabada, en mi caso, en mis hijas, ¿sabes? Y entonces yo quiero pensar que esto es para bien y que quizás sí, un día me digan, oye mamá, no estuviste con nosotras, pero me quiero parecer a mi mamá, ¿sabes? Eso también me gustaría. Antes eso pasaba solo con los papás. Hace años que el papá nunca estaba, pero la mamá sí estaba en casa. Así era. Qué fuerte. Y ahora con las mamás. Claro. Sí, ahora es un proceso. Yo creo que cada día tenemos un proceso compartido. Hay una cosa que Agustina ha nombrado y quiero dar respuesta porque esto es un proceso de reeducación. Cuando mamá llega a la escuela y dice, ¿por qué aquí lo hace y en casa no lo hace? ¿No? Esa pregunta ¿ha dormido? No me lo puedo creer. Entonces ya pones en duda ese proceso. ¿Ha comido? No me lo puedo creer. Se ha oído muchas veces eso, lo oímos muchas veces eso. Mirar, el ser humano en la primera infancia desarrolla uno de los principios rectores del aprendizaje, la imitación. Como la escuela tiene diferencia de edad, ese mes, esos 2 meses, esos 4 meses se notan una barbaridad. Y luego que otro principio rector es el de la autonomía, el del yo solito, el trabajo cooperativo desde el lenguaje no verbal, que ellos aprenden uno del otro, observan, ¿no? Entonces, si yo en casa sé que mamá me duerme en brazos, es que va a ser mi lugar favorito. Por favor, es que en casa, si podéis hacerlo, porque es que te tiene que doler el cuello, tienes que llegar a decir, no he dormido, esto es horrible, o sea, y entonces vete a tomar un café y dices, a veces tengo pensamientos muy malos, o sea, a veces digo, ¿por qué? ¿Por qué? Esto pasa, o sea, es la realidad, ¿no? Yo tengo un grupo de amigas que digo, no puedo con mis hijos, o sea, no los quiero ver hoy. Nos tomamos algo, salimos, hablamos tenéis las mismas penas que yo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace en la escuela? Pues porque el ser humano tiene 2 principios, el social y el familiar. Todo lo que yo enseño en casa, educo, mamá y papá nunca jamás lo van a ver. Te lo van a contar. Y esa educación que tú has dado a tus hijos y a tus hijas, lo ves en el entorno social. Entonces, además, en la escuela y en los entornos cooperativos donde aprendo de los demás, y si tengo un buen punto de referencia que me acompaña, me pone normas, me dice cómo hacerlo, repite, que ese es otro principio del aprendizaje. Como Agustina. Repito, interiorizo, eso me da seguridad. Por eso, si yo veo que el de al lado duerme, pues yo me estiro en un proceso de imitación y me voy a quedar dormida. Si yo veo que el de al lado coge lo que tiene en el plato, voy a comer y voy a explorar. Por eso el entorno de la escuela es un entorno maravilloso. Por eso la sociedad tiene que reconocer el trabajo de las señoras y los señores educadores que hacen posible que esa educación que no se consigue en casa se consiga en ese proceso de educación, siempre para que no haya malos entendidos. Para eso han estudiado, para eso saben cómo hacerlo. Y entonces eso es lo que se consigue en la escuela. Que no es nada fácil, parece fácil, pero no. Pero son artistas las educadoras. Vaya, realmente. Súper importante. Eso lo digo siempre a la seño de mi hija cuando la dejo. Yo la admiro, les miro como superheroínas. Totalmente. Y le digo, es que vosotros hacéis magia. Y ella siempre me dice, no, digo, sí. Y para ellos y ellas admiro. También son, heroínas. Os admiro, vamos, es una pasada. No es nada fácil, ¿eh? Con los chiquitinos. Mira, yo en la escuela tenía una manera del no negociable, ¿no? O sea, no pegamos, no empujamos, no mordemos. ¿Por qué? Porque yo no muerdo, tú no muerdes, él no muerde. Y el principio que tiene el adulto es de ser el ejemplo y yo no lo hago, tú no lo haces, ¿no? No desde el juicio, no tienes que morder, no tienes que empujar, no tienes que todo. Entonces, yo cuando llegaba era como un barullo, ¿no? Y a mí siempre mi lenguaje corporal genera en ellos, o sea, yo hablo en niño, con el cuerpo y con las palabras. Entonces yo llegaba, ellos ya saben que es una postura de autoridad, me ponía las manos aquí y decía, y hablaba bajito. Entonces ese ruido hacía, ¿alguien me puede explicar qué significa esto? Y entonces decirle, probadlo por favor, un truco bestial. Tú a tu hijo dile, Marco, pero si tú le dices, Marco Díaz de la Cruz,
¿me puedes explicar qué significa esto? Se planta. Entonces yo llegaba a esto, y entonces llegaban a casa, y si los adultos del entorno hablan bajito, les piden permiso, todas esas cosas, venía un padre y me decía, ¿puedo hablar contigo? Es que yo en mi casa no puedo gritar. O sea, la historia es esta. Mi hija se pone las manos en la cintura y me dice, ¿qué significa esto, papá? No levantamos la voz, no gritamos. Yo no grito, tú no gritas, él no grita. Imagina, ¿qué significa esto? Esa es la maravilla de... Por eso las educadoras infantiles son un ejemplo. Buenísimo, es verdad. Y estamos en los últimos minutos. Hay que repetirlo, tenéis que venir más. Totalmente. Tenéis que venir más, tenemos que hablar de esto. A vivir aquí. Un sitio más. A mi familia le va a encantar. ¿Tú te quieres poner, claro, algo más? ¿Te quieres poner un poquito más? Sí, hay que divulgar, es importante. Sí, hay que naturalizar. Mamás, papás, no somos perfectos. La vida es muy difícil. No intentemos edulcorar la crianza, la familia, el trabajo. No es verdad, no es verdad. Sufrimos, nuestros hijos también sufren esas dificultades. Y hagamos un proceso de conciencia donde ese poco tiempo que tenemos, porque esa es la realidad, sea de valor y de presencia. Luego ya, ¿que tienes media hora? Pues lo que decíamos, esa media hora full. Claro. El otro día me decía una persona, es verdad, es que me gusta mucho cómo habla Paola, lo que dice, porque es verdad, no es un camino de rosas, y porque lo explicaste una vez, otro de los capítulos, dijiste, el que le digan que ser papá o mamá es que es maravilloso y es un camino... Pues de eso nada, sí. Es una renuncia. Es una renuncia. Y me lo decían por eso. Y es verdad, pero nadie habla en este sentido. Totalmente. Muchísimas gracias, por eso lo contamos aquí, por eso hablamos aquí. Agustina, ha sido un placer conocerte, otra de las superheroínas que conozco. Muchísimas gracias por tu trabajo, por cuidar a lo más importante, que gracias son los pequeños. Por invitarme. Gracias. Muchas gracias. Y Carla, muchísimas gracias. Iremos a verte y también con los pequeñitos, para los dientes y para contarte cosas. Exacto. Yo estoy ahí para todo, no te preocupes. Muchas gracias a las tres, y ustedes no se vayan todavía, aún hay más. ¿Quieres estar informado de todo lo que sucede en la tarde con Marina? Síguenos en todas nuestras redes sociales.